Buenos días, hoy nos hemos acercado hasta el Barranco de los Propios. Estaremos recorriendo una ruta que nos llevará por este barranco, por el propio barranco, valga la redundancia, y el vecino del Laurel. Y bueno, de momento, para mi sorpresa, está esto verdito y el piso húmedo. Comenzamos una de las rutas que más he disfrutado en bastante tiempo y que discurre por senderos oficiales que se abren, se cierran y se vuelven a abrir. La verdad es que me ha sorprendido que con lo poco que ha llovido, lo frondoso que está esta parte del cauce. Y precisamente el cauce es el que cruzamos ahora mismo y abandonamos en lo que parece ser ya la subida hacia la parte superior de la loma del barranco. Bueno, a diferencia de la última vez que pasé por aquí, que ya hace bastante tiempo, no recuerdo ahora mismo, pero bueno, 3-4 años debe ser, está bastante despejado esta parte de por aquí. Vamos a ver si sigue así. Estas tierras pertenecieron al patrimonio público del Cabildo General y luego pasaron a los ayuntamientos. Teniendo en cuenta que los bienes de propios, también llamados los propios, son bienes que los ayuntamientos arriendan para obtener ingresos, podemos deducir fácilmente la procedencia del nombre de este barranco. Imagino que esta zona denominada Cuevas de Nieves tendrá relación con el color blanco de las paredes de estas cuevas. Bueno, hemos salido ya del cauce del barranco y cogemos el sendero oficial S4 en dirección a Casorrueda Fontanales. A los pies del roque y semioculto en la penumbra del amanecer encontramos este pequeño bosque que es toda una delicia para los sentidos. Recorremos un tramo del sendero S4 que en su totalidad consta de casi 12 kilómetros y que conecta los pagos de Santa Cristina y Fontanales. Este tramo del Barranco de los Propios lo recorrí con Valeria y Fernando en el verano de 2020. En ese entonces lo hicimos en bajada y nos costó Dios y ayuda a acceder al cauce por la presencia de zarzas. Me tropecé estos días en la página de Wikiloc de Sergio Tajinaste con esta ruta que seguimos, donde se indicaba que todos los caminos estaban limpios. Efectivamente, el Cabildo finalizó los trabajos de limpieza y restauración del sendero en agosto de 2025. ¡Qué preciosidad de barranco, Dios! ¡Qué preciosidad! Hacía tiempo que no disfrutaba yo tanto con una ruta. Tenía unas ganas enormes de recorrer este barranco, pero me echaba para atrás el recuerdo de las zarzas. Mi agradecimiento a los ayuntamientos de Moya y Guía, que solicitaron al Cabildo la limpieza de este espectacular sendero. Todavía no ha llegado el invierno, pero eso no importa en este precioso barranco, que pareciera ir a contracorriente del resto de la isla. Alcanzamos el barranco Lomo del Pino, uno de los afluentes del Barranco de los Propios, que justo en este punto comienza a denominarse Barranco del Pino. Pasito a pasito nos vamos acercando al cauce del barranco, con el que entraremos en contacto por última vez en una zona de especial belleza. Precioso este rincón. Bueno, ahora mismo estamos otra vez en el cauce del Barranco de los Propios y ya, si no he visto mal la ruta, vamos a abandonarlo definitivamente y tomar rumbo hacia el barranco al lado, el barranco del Laurel. Espectacular. Ascendiendo por la cuesta de la Sorrueda comenzamos un momento de transición en la ruta. Abandonamos el cauce de un precioso barranco y tomamos rumbo a otro sencillamente espectacular. Aquí tenemos una panorámica de cómo continúa el barranco de los Propios, cauce arriba, ya totalmente antropizado.
vídeo que todavía no he publicado, me preguntaba hacia dónde iba ese camino, porque yo seguía vista arriba como veníamos caminando hasta ahora. Ha llegado el momento de descubrir hacia dónde va este camino, que además es sendero oficial. En este rincón a la umbría, en la Cañada de los Hijos, sin esperarlo tuvimos un adelanto del invierno. Yo no sé si he estado alguna vez por este camino, igual sí, ahora mismo no caigo, pero yo lo que sé es que estoy alucinando. Ya esta sensación de invierno que se nota aquí ahora a principios de noviembre, que para mí es totalmente inesperado porque hoy es uno de los días totalmente calurosos, esperan máxima hasta incluso en puntos de la isla de 30 grados, pero aquí ya empieza a sentirse el invierno. Alcanzando la Hoya de la Zarza y el Llano del Arco, terminamos la parte del ascenso de la ruta. Vamos en busca de la Chinipita. Continuamos por el S4 hacia el Barranco del Laurel. Y aquí tenemos el Barranco del Laurel. Precioso. Yo juraría que nunca he estado en este lomo. Estamos sobre el lomo del Peñón, concretamente en la Chinipita. El topónimo de este lugar podría proceder de un canarismo aborigen gran canario que nombra una planta fabácea en forma de enredadera. Tal y como dice la señalética esta del Cabildo, estamos en el lomo del Peñón y continuamos por el S4 hacia el Barranco del Laurel. Me espera una bajada bien fuertita, ¿os parece? Tomamos el camino de la Chinipita que nos baja al cauce del Barranco del Laurel. Un camino que también se había reportado anteriormente como cerrado por maleza. Un camino que de momento es súper amplio. Precioso. He notado en otras zonas de la isla, pero especialmente en este camino, que hay algún tipo de organismo de color blanco que está acabando con las tuneras. Y la verdad que es una pena porque las aniquila. Es que esto es un señor camino empedrado. No entiendo cómo estuvo tantos años cerrado o lleno de zarzas, no sé. He visto varias rutas en las que comentaban que esta bajada estaba cerrada de zarzas. No sé si llegando al barranco se cerrará más, pero lo que hasta ahora evidentemente lo han limpiado porque había hasta incluso en el camino naciendo matas de cañas. Realmente un señor camino sí que es. Ni que decir tiene que el camino, con unas vistas increíbles y menos pendiente de lo que esperaba, nos va sumergiendo en el bellísimo Monteverde. Bueno, finalizamos lo que es el tramo de camino y alcanzamos ahora una pista hormigonada que entiendo que nos llevará hasta la carretera de subida por el Barranco del Laurel. Pues en principio, a día de hoy, estamos comenzando noviembre, los caminos de esta ruta están totalmente despejados y perfectamente practicable. Aprovechenlo porque por esta zona las zarzas se hacen con el camino en cuanto nos descuidemos. Pues ya aquí la señalética del Cabildo y creo que el cartelito ese nos indica que él se llama Camino de Chinipita. Descendemos unos metros por la estrecha carretera, teniendo especial cuidado con los domingueros. A ambos lados de la carretera vamos disfrutando de uno de los más importantes reductos de laurisilva de la isla, protegida bajo la Reserva Natural Especial de los Tilos de Moya, un espacio de 21 hectáreas y media, ubicado en el interior del Parque Rural de Doramas.
A lo largo de la bajada a uno se le cae la baba fantaseando cómo sería pasear bajo la preciosa cubierta vegetal. Además de que la orografía lo dificultaría, está estrictamente prohibido salirse de los senderos o carretera en el entorno de la reserva. Pero ¿saben qué? La verdad es que no es necesario. Como espectacular regalo fin de ruta tenemos un precioso paseo de unos 2 kilómetros de longitud, apto para casi todos los públicos, que además discurre por una de las zonas más bellas de los Tilos. Formó parte de un grandioso bosque, la montaña de Doramas, que se extendía por el norte-noreste de Gran Canaria, aproximadamente desde Valsequillo hasta el valle de Agaete. El bosque comenzó a reducirse ya desde la conquista en el siglo XVI por roturaciones y sacas de maderas para distintos usos. Mantenido como monte comunal, sobrevivió hasta mediados del siglo XIX, momento en el que se privatizaron las tierras y pasaron a manos de terratenientes. La puntilla la recibió durante la Primera Guerra Mundial, con la extracción de madera para elaborar carbón en las centrales del Puerto de la Luz. En un entorno en el que numerosas cuadrillas de 15 a 20 leñadores competían por ver quién derribaba mayor número de árboles, fue la actitud fuertemente protectora de uno de los miembros de la familia Morales, una de las propietarias del entorno, la que nos permite disfrutar hoy en día de este relicto boscoso. A mitad de nuestro recorrido circular encontramos el Centro de Interpretación de los Tilos, donde conocer aspectos de la reserva como su flora, fauna o historia. Si el primer tramo del sendero circular nos aupaba a la ladera este del barranco, el segundo nos lleva casi por su cauce. Los Tilos de Moya constituyen la representación más extensa y variada de los relictos de la huisilva que sobreviven en Gran Canaria. Bueno, cruzando la carretera empataríamos con el tramo de la circular que va por el otro lado del barranco y que hicimos anteriormente. Aquí, para volver al punto de inicio, tenemos dos opciones: o bien volvemos a hacer la parte de la circular que va por la ladera de enfrente del barranco, o volvemos sobre nuestros pasos por esta parte de la circular. Yo voy a volver sobre mis pasos porque esta parte es más fresca, allí todavía sigue dando el sol. Bueno, ya con esto despedimos la ruta de hoy. Espero que les haya gustado y a mí me ha flipado. La verdad que hace tiempo que no disfrutaba tanto con una ruta y espero que a ustedes también les haya gustado. Hasta la próxima.